antes de empezar esta pequeña charla que ahora vamos a tener con Marc, es, como he dicho antes, nosotros no pagamos a la gente para que venga, sino que son ellos los que nos pagan con su tiempo. Entonces, en Startup Grind tenemos la tradición de recibir a nuestros invitados como si fueran auténticos rockstar. O sea, os voy a pedir que cuando ahora Marc haga presencia en el escenario, os levantéis y aplaudáis como si fuera como si os fuera la vida en ello, ¿vale? Así que, andaban, Marc. ¡Bravo! Hay sitio delante. Si hay alguien que se ha quedado sin sentarse, hay 4 o 5 sillas. Quien venga adelante le vamos a dar otra cerveza. El micro no me suele ser necesario. Vale. ¿Me escucháis igualmente? ¿Suelo gritar? ¿Fondo? ¿Bien? Para el vídeo. En el vídeo no. Bien. Entonces, que sepáis que en algún momento voy a cantar. Me suele suceder cuando me dan un micro también. Bueno, antes de nada, gracias, Marc, por estar aquí. Uy, estamos muy cerca, ¿eh? No sé si vamos a mantener este nivel de intimidad todo el rato, pero... Gracias por ser el primer invitado de Startup Grind Barcelona. Nos honra muchísimo que nos dediques tu tiempo y sobre todo tu expertise. De hecho, toda esta gente está aquí para escucharte. Así que... Gracias por invitarme y obviamente gracias por el proyecto que inauguráis hoy y os deseo todo el éxito. Gracias. Bueno, para quien no lo sepa, este señor a mi lado es, entre otras cosas, es el CEO de Rakuten Spain, ¿vale? Antes de eso, pasó 6 años en lastminute.com, os suena la empresa, donde él dice que se formó como persona. Bueno, pasó a ser líder global en lastminute.com, ha pasado para OVG, la empresa por el antivirus, probablemente lo conozcáis. Luego ha pasado por Spanair, Akamon y finalmente ahora es CEO de Rakuten Spain. No está nada mal, Marc, pero la pregunta que se está haciendo todo el mundo es: cuéntanos sobre Mundo Quesos. Vale, tengo que reconocer que Mundo Quesos es un blog que tenéis aquí. Mi padre es un experto en quesos, es crítico de quesos y tiene una base de datos. De hecho, tiene la base de datos más grande del mundo en español de quesos y sencillamente le ayudé a crear el blog en su momento, pero es todo culpa de mi padre. A mí sencillamente me gusta mucho. Es uno de los 2 momentos what the fuck que vamos a tener en el evento. Normalmente no es así, somos más serios. Pero es que viendo el perfil de Marc, impresiona. Una de las cosas que primero ves, impresiona su perfil de LinkedIn y luego te encuentras eso, haciendo un poquito más de búsqueda, ¿no? Es un buen afiliado para Rakuten. La verdad es que funciona. Hombre, de eso se trata. Sobre todo porque una de las cosas que hacemos, como ya he comentado antes, es no solo presentar tus éxitos, tus números, qué hace tu empresa. Eso ya más o menos quien más que menos conoce Rakuten. Queremos también acercar la persona, al emprendedor, al empresario, el desarrollador, ¿vale? Y en eso va a consistir un poquito nuestras preguntas. En ese sentido, bueno, ¿qué te han parecido, antes de que empecemos, qué te han parecido las presentaciones? Me han parecido bastante productivas desde el punto de vista de que se han centrado en dar pistas bastante prácticas que creo y espero que muchos podáis seguir y implementar en vuestros proyectos. No soy alguien que cree mucho en las ideas, en las grandes ideas, sino que cree mucho en la ejecución y la operatividad. Y normalmente la gente que ha pasado por muchos éxitos y sobre todo por muchos fracasos suele tener los consejos sencillos que son los que se deben seguir con más precisión. Bueno, perfecto. O sea, estáis invitados para volver a hacer otra presentación la próxima vez. ¿Te parece que habéis pasado la reválida? Bueno, si te parece empezamos. Me gustaría empezar un poco con tu background, con tu formación, porque de hecho aquí, la gente para que no lo sepa, Marc estudió turismo, ¿la UE? Hizo un máster luego de Business Intelligence. ¿Por qué? La pregunta es... Yo me quedé... Sí, es la pregunta débil en mis entrevistas de trabajo. Estudié turismo, voy a ser muy sincero, no sabía qué hacer. En turismo el 96% de los estudiantes son chicas. Dímelo a mí, soy informático. Bien. Y en ese momento me pareció criterio suficiente como para tomar la decisión. No hay nada más en el fondo, sinceramente. No, perfecto. Entonces, yo te iba a preguntar, entonces ya tenías claro que querías dedicarte a trabajar para empresas de turismo, o por ejemplo las Minute o Spanair que has pasado. Veo que no. No, en absoluto. Voy a tachar esta pregunta. No.
No, entonces, en tus años de universidad, porque hay unas cosas que no se comparten mucho, ¿no? La gente por qué estudia, qué es lo que ha hecho, ¿qué aprendiste en la universidad que tú aplicaste ya a tu primer trabajo? Primero aprendí una disciplina hacia mí mismo, ¿no? La rigurosidad que tienes que implicar siempre a la hora de cumplir unos tiempos concretos, de establecer una calidad concreta de trabajo y de autoexigirte compitiendo con otros miembros de un equipo en cualquier entorno. Yo creo que si estudias en un buen centro y trabajas de la manera adecuada, más allá de esto, lo que se estudia en sí mismo es lo de menos, en muchos entornos no tan técnicos como podrían ser ingenierías informáticas. No, claro, lo digo porque ahora en el mundo startup hay uno de los grandes debates que hay, es precisamente si la gente tiene que ir a universidad o no, empezar a trabajar antes de hacer una carrera y definirse luego. Entonces quería saber un poco tu opinión al respecto. Yo diría que depende. Creo que una cierta base es extremadamente importante en algunos entornos, pero por otro lado, el sentido común y la intuición suele ser lo más relevante a la hora de tener éxito. Pero obviamente una base es muy importante. También hay otro elemento mucho más práctico. Cuando como emprendedor entras quizá en una ronda de financiación con un venture capital. Los venture capitals utilizan varios criterios a la hora de confiar o no en el emprendedor y uno de ellos es no solo el proyecto y la idea, sino la capacidad de ejecución de la propia persona. Y es evidente que el background académico de la persona puede ser relevante a la hora de tomar una decisión. Lo fue entonces, por ejemplo, en tu primer trabajo, o tu primer trabajo así conocido, que fue en lastminute.com, ¿fue determinante tu formación académica o No. cómo conseguiste? Si se puede decir. En prácticas. Entré en prácticas de la universidad, no tenía ni idea de lo que quería hacer y cuando llevaba 2 meses trabajando en lastminute.com me di cuenta de que travel no me importaba demasiado, lo que me gustaba era vender por internet. Para no saber qué querías dedicarte o todo eso, luego en 6 años No, pasaste a da la liderar la sensación de empresa. lo que tenía muy claro todo, pero no era realidad. La realidad es que me dejé llevar y aproveché la corriente de donde mejor venía. ¿Y cómo escalaste tan velozmente, digamos, dentro de lastminute.com? Primero de todo, era un momento muy único, era justo el momento que salíamos de la burbuja.com, los que habían sobrevivido estaban en un momento bastante delicado, pero al mismo tiempo dulce, porque muchas cosas se habían retirado al mercado, había una gran generación de gente nueva que llegábamos con muchísimas ganas, y yo lo que te diría es que básicamente tuvimos la fortuna de juntarnos un equipo fantástico en esa época en lastminute.com, que entre todos conseguimos crear un proyecto con muy buenos resultados y a partir de allí me enamoré de todo lo que el entorno. ¿Sigues en contacto, ya sea personal o profesionalmente, con alguno de ellos de tu primer trabajo? Sí, con muchos. Y luego, después de lastminute.com, pasaste a VG. O sea, estás 6 años, te formas como persona, pasas a ser un líder global en lastminute.com y pasas a VG. ¿Por qué ese cambio? Llevaba, como has dicho, llevaba 6 años en lastminute.com. Durante esos 6 años había pasado 3 años en Barcelona, 3 años en la central de Londres. Y un día me vino el consejero delegado de lastminute.com y me dijo: ostras, Marc, hoy he mirado que estoy alucinando. Tenía 25 años aproximadamente, 24. Hoy he mirado que de los 5.000 empleados eres el número 10 más antiguo. Y lo dijo como algo fantástico, ¿no? El día siguiente dimití. No, Zona de confort. cómicamente no, la realidad es que había pasado mi ciclo, habían algunas compañías que me parecían extremadamente interesantes. ABG hizo una cosa fantástica, fue el primer software de antivirus que decidió ser gratis y consiguió una comunidad de 100.000 usuarios. Fueron una de las primeras grandes comunidades en entrar en el modelo freemium y me parecía un modelo extremadamente atractivo para desarrollarme. No te voy a preguntar, obviamente, si todavía usas OVG, pero ¿qué es lo que pudiste aplicar, por ejemplo, de tu primer trabajo, o sea, cross jobs, ¿no? O sea, de una empresa para otra, ¿qué pudiste aplicar ahí? Operacionalmente, ahora ha cambiado bastante, ¿no? Pero hace 10 años aproximadamente, uno de los entornos, una de las industrias en el entorno de e-commerce que más rápidamente se sofisticó fue travel. Y a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con mucha gente que empezó en el área de travel y aún hoy sigue siendo de los sectores más maduros. Eso implica que había muchísimas cosas que en el entorno de travel podríamos implementar en otras industrias que parecían ciencia ficción. Por ejemplo, cómo gestionábamos el revenue management y el pricing.
En el entorno del travel está extremadamente es muy sofisticado, pero en el entorno del software de antivirus empezamos a implementar técnicas de yield management que ni siquiera se habían utilizado nunca antes, y los resultados fueron muy sorprendentes. De hecho, tanto aprendiste de travel que después de pasar por AVG volviste para el mundo de travel, ¿no? En Spanair. Efectivamente, ¿Cómo se dio? volví a Spanair, pasé de Londres, volví a Barcelona. Me apetecía entrar en un proyecto local cuya misión pudiera sentirme comprometido. Fue muy distinto, no por el hecho de que fuera travel, sino por el hecho de que pasé de trabajar para compañías puramente online para una gran compañía tradicional, llevando la división online de ese área, ¿no? Con lo cual tienes que interrelacionarte con mucha gente que no habla tu idioma desde cierto punto de vista, con lo cual tienes que invertir mucho más tiempo en que la gente te entienda, algo a lo que no estaba acostumbrado. Y de hecho, este cambio, entiendo, siempre has dicho que te gusta salir de tu zona de confort, lo que decíamos. Entonces, ¿hasta qué punto crees que esto es importante en la gente que tiene que recibir ese pequeño empujón para empezar a emprender, por ejemplo? ¿En qué te ha ayudado a ti, por ejemplo? Creo que normalmente yo lo que intento hacer es huir de la zona de confort. Creo que la zona de confort es algo que nos han educado a todos que tenemos que perseguir, pero la realidad es que para mí la zona de confort es igual a dejar de aprender y dejar de evolucionar, con lo cual intento forzarme constantemente a salir de ella cada vez que me encuentro en esta situación, y por eso tengo récords curiosos como el hecho de que nunca he hecho el mismo trabajo más de 18 meses. No significa que me voy a ir a Rakuten la semana que viene, no quiero verlo en la prensa, pero sí que es cierto que esa es la realidad de lo que me ha hecho evolucionar y aprender rápidamente en muchos entornos. De hecho, has estado en ventas, has estado en productos, has estado en marketing, has estado en empresas, como has dicho, simplemente online, empresas internacionales, empresas locales aquí, Spanair. Lo que me gustaría un poco saber es del mundo de startup, porque en el fondo aquí gran parte de lo que vamos a tratar dentro de Startup Grind es el mundo de startup. ¿Qué te ha aportado a ti personalmente? Primero de todo, aunque parezca lo contrario, donde más he aprendido de lo que sería la emprendeduría, que estoy de acuerdo de que se trata en muchos aspectos de la actitud, aunque parezca lo contrario, es en Rakuten, lo que sería una gran corporación. Lo que diferencia a una startup, lo que diferencia a Rakuten de una startup o a mí de lo que sería un emprendedor o un directivo es básicamente dos cosas. Uno, no los fui a buscar yo a ellos, me fueron a buscar a mí los inversores, y segundo, no la puedo vender y forrarme. Pero aparte de esto, Rakuten a nivel grupo no deja de ser un grupo que ha decidido invertir en nuestro negocio en España. Obviamente, como todo inversor, ponen unos criterios de modelo de negocio corporativos, y a partir de aquí nosotros operamos y ejecutamos el negocio en España desde todos los puntos de vista. El primer día que entré en la oficina tenía una mesa que me dejó mi colega de Wacky, Jacinto. No había sociedad, no había internet, no había absolutamente nada, y el equipo que está ahora básicamente lo ha hecho todo, absolutamente todo desde cero. Bootstrapping, entiendo. Sí, totalmente. Totalmente. Antes de pasar a hablar de Rakuten, que evidentemente va a ser un poco un punto focal dentro de la entrevista, quería también saber algo de Akamon, porque pasaste por Akamon después de Spanair, ¿vale? De hecho, ahí tenemos nuestro segundo momento what the fuck ahí, si no recuerdo mal. ¿Una apuesta personal? ¿Te recuerdo? Sí, la has puesto. Oh, wow. Podemos parar el vídeo, luego podemos editar, ¿eh? Bien. No words. No me lo habían hecho nunca esto. No. No, está bien. Básicamente, soy un firme convencido de aplicar la gamificación en todos los entornos de trabajo y también en la motivación de mi equipo, y lo llevé a un extremo que funciona demasiado bien. Básicamente, a final de mes, no sé qué, cuando nos encontrábamos, teníamos que llegar a unos objetivos, nos costaba mucho. Básicamente, le dije a mi equipo que pensé que no había ninguna manera mejor que motivar a mi equipo que ponerles en disposición el hecho de quedar en ridículo, con lo cual les dije que si conseguían X, me vestiría de Lemming. Los cabrones lo consiguieron y efectivamente tuve que pasar un día entero vestido de Lemming, algo que hice con muchísima dignidad. Incluso ese día creo que firmé un contrato tranquilamente, y creo que yo fui el más normal de ese día. Un ejemplo. No, eso está bien, porque de hecho luego quería preguntarte técnicas de liderazgo y probablemente entrar un poco más en ese aspecto. Pero de Akamon, ¿qué pudiste aplicar de las otras empresas por las que habías pasado? ¿Qué te atraía de Akamon como empresa? Lo que me atraía de Akamon
era de nuevo que me sacaba de mi zona de confort. Core Gaming. Doctor Gaming, cuando venía del gaming, del software, había estado en telecomunicaciones, etc. El hecho de no saber nada de estas dinámicas, pero el hecho de ser un sector que estaba y sigue estando en mucho crecimiento, ya me generaba suficiente interés como para querer aportar algo. Hubo otro aspecto que me motivó mucho, que era que el equipo que estaba en ese momento liderando Akamon era extremadamente sexy para mi propio aprendizaje, y me decidí incorporarme al proyecto y la verdad es que fue muy, muy, muy divertido. No, fantástico. Es que ahora se me ha quedado la pregunta de, perdón, ¿por qué un lemming? Eso es curiosidad personal. O sea, no sé, ¿fue por casualidad o...? No me acuerdo. Ah, vale. No me acuerdo. No Yo le hice la misma apuesta al mes de encima, le hice la misma apuesta a mi jefe y mi jefe se tuvo que vestir de pitufina. Pero que creo que salí ganando. No tenemos foto de eso, pero podemos incluirla en el vídeo. Podemos hacer un video shop, no pasa nada. No, gracias. Es una de esas cosas que siempre es la curiosidad, ¿no? De hecho, esto lo encontré por Twitter haciendo un poco de búsqueda y dije, ¿qué es esto? hay que incluirlo, hay que preguntarlo por curiosidad personal, aunque sea. Si te parece, hablamos un poco de Rakuten, ¿vale? Como carta de presentación, cuando Mark le hicieron las primeras entrevistas, aquí recuerdo una del periódico, julio de 2013, si no me acuerdo mal, en la que decíais que ibais a liderar el comercio electrónico en España en 5 años. Bueno, han pasado unos meses. ¿Cómo está eso? Si me permites matizar, nuestro objetivo es, y sigue siendo firmemente, ser el líder de e-commerce en nuestro mercado, superando a los 3 competidores actuales. Obviamente, y soy consciente del nivel de ambición que implica ese objetivo, ¿no? Pero también es tan claro como el que es y por eso lo transmitimos de manera transparente. Ha pasado un año, desde justo ahora hace un año que yo me incorporé en la compañía, 9 meses desde que lanzamos lo que sería nuestro centro comercial online, y de momento estamos no cumpliendo, sino superando las expectativas de lo que nos esperábamos en este mercado, la verdad. De hecho, para quien no conozca, ¿hay alguien aquí que no conozca qué es Rakuten? Imagino que no, si no, no habríais venido, ¿no? Pero levantar la mano quien no conozca Rakuten. Pero por si acaso, vale, pues aunque haya una sola persona, ¿podrías explicar cuál es? Sí, ¿Qué primero, es Rakuten? felicidades, Alba. ¿Estás... Comunicación. No, lo digo porque aparte del público asistente, evidentemente, todos los eventos de Startup Grind van grabados y se suben a la plataforma corporativa startupgrind.com. O sea, aparte de esta entrevista, podéis ver entrevistas a otros líderes de los demás sectores, no solo del mundo de emprendeduría, como he dicho. Así que para los videoespectadores de la plataforma corporativa startupgrind.com, puedes presentar qué es Rakuten y cuál es el modelo de negocio. Rakuten es una compañía japonesa creada en el 97 que actualmente es uno de los grupos es el tercer grupo de e-commerce más grande del mundo. Básicamente nuestro modelo de negocio core es un marketplace B2B2C. En otras palabras, somos un centro comercial donde vendedores profesionales ofrecen sus servicios a los clientes. Lo que nosotros facilitamos es una plataforma tecnológica y a partir de aquí generamos el interés de la captación de esos clientes para que vengan y puedan realizar sus compras. De hecho, lo has dicho un poco rápido, pero el modelo B2B2C, hay mucha gente que no lo conocerá. O sea, gente que conocerá el modelo B2C o modelo B2B, pero ¿puedes detallar un poco más en qué se basa ese modelo? Sí, primero, más que detallar de qué se basa, es especificar que el modelo en nuestro mercado y en la mayoría de mercados sigue siendo único, aunque parezca contrario, ¿no? Y no tiene nada que ver con algunos de nuestros competidores que más suenan. El modelo de B2B2C en el que se basa de coger productos, servicios y la experiencia entera de tiendas que ya existen profesionales y hacerlas llegar al cliente digitalizando estas tiendas mediante una plataforma tecnológica. Con lo cual, en Rakuten, ningún cliente particular vende, no es un modelo de C2C, y tampoco vendemos nada nosotros de manera directa. Nunca voy a ir al fabricante y vender los productos de manera directa, con lo cual solo facilitamos la operación para la tienda. De hecho, una de las cosas que a mí me genera más curiosidad es la captación porque vosotros ¿qué os enfocáis más? ¿En el cliente final o en las empresas que van a utilizar vuestra plataforma? ¿Cuál es vuestro? Un marketplace es el perfecto equilibrio entre la oferta y la demanda. Mi cliente, por un lado, es el usuario y por otro lado es la tienda a la que accedemos, ¿no? Esa misma pregunta me la hacía yo cuando empezamos. Teníamos
Cuando empezamos en abril nos propusimos abrir nuestro centro comercial en un plazo de 3 meses, y me refiero que en 3 meses teníamos que crear la plataforma, buscar las tiendas, crear el equipo, etcétera, etcétera, con lo cual fue un gran reto. El primer medio que tuvimos es obviamente que tenemos que conseguir a tiendas, ¿no? Y nos planteamos un objetivo de tener pues, unos 250.000 productos para empezar en 3 meses, que obviamente es un gran reto. Lo que sucedió fue algo que cuando luego lo pienso lo entiendo, pero en ese momento me sorprendió. Muy rápidamente la entrada de Rakuten en España, de manera casi sin que la buscáramos, generó bastante interés y bastante ruido, y salimos en muchos medios. Y la realidad es que, aunque tenemos un equipo que se dedica a la captación de tiendas, estuvimos mucho tiempo con una gran lista de espera de tiendas que nos contactaban a nosotros porque querían vender en Rakuten, con lo cual surgió de manera genuina en base a la situación e interés del mercado. O sea que no solo fuisteis vosotros a buscar el mercado, sino que el mercado se encontró por alguna manera y llegaron a vosotros. ¿Sabéis más o menos, tenéis indicador de cómo fue eso? ¿Fue una gran campaña de hype, por ejemplo? ¿Fue un comunicación? Fueron dos cosas. Uno, insisto, nos encontramos en un mercado que, a diferencia de otros mercados en Europa, tiene una gran base de pequeñas pymes, que por otro lado nos encontramos en un entorno de circunstancias económicas donde resulta que estas pymes están sufriendo muchísimo, y todas saben que el camino es digitalizarse, porque todos saben más o menos saben las oportunidades que existen. Pero obviamente, como ya hemos visto hoy, el entorno de e-commerce no es un entorno de aficionados, no es Blue Ocean, ya no es Blue Ocean básicamente, se requiere de muchísima complejidad para entrar y tener éxito. Con lo cual, un modelo como el nuestro, que le ofrece todo lo que requiere a un posible vendedor a un coste relativamente bajo, es que encajaba fantástico. Por otro lado, como te decía, tuvimos la suerte y dedicación de que en ese momento el propio mercado mostró interés por nosotros. Salimos muchísimo en prensa, obviamente también gracias a nuestros servicios de relaciones públicas, y solo el hecho de haber salido en prensa, durante 3 meses estuvimos constantemente recibiendo llamadas y peticiones de información, lo que nos lo puso muy fácil. No, enhorabuena. En ese sentido, como has dicho, vuestros potenciales clientes o vuestros clientes actuales son pymes. En un país donde no sé qué tanto por ciento de las empresas españolas son pymes, pero es un porcentaje muy alto, evidentemente. ¿Crees que es la solución para salir tanto de la crisis en España, por ejemplo, para los pequeños negocios? No te diré que es la solución, pero sí que te diré que es una oportunidad. Lo que está claro es el e-commerce actualmente en nuestro entorno, hay muchas cifras distintas dependiendo del año, pero genera aproximadamente un 2,3, un 3% de lo que serían las transacciones totales en nuestro mercado, lo que significa que estamos hablando de un mercado de unos 3 billones americanos de euros de facturación anual. Mercados como Inglaterra o Francia tienen una penetración del 10, 15 aproximadamente por ciento. Y se espera que España sea el mercado en Europa con mayor crecimiento porcentual de las transacciones de e-commerce. Concretamente en Rakuten creemos que para el 2020 la penetración del e-commerce podría llegar a gestionar el 10% de lo que serían las transacciones de e-commerce, lo que implicaría mover un mercado de 3 billones a 20 millones de transacciones. A partir de aquí estamos en un momento muy único donde, depende de lo que suceda, ese crecimiento se irá a ciertos jugadores globales o se podrá repartir entre todo lo que son los players locales, dependiendo de lo bien que se puedan adaptar. Y lo que nosotros hacemos es, o intentamos hacer, o queremos realizar aquí, es facilitar ese proceso para que el crecimiento se pueda gestionar y todo lo que es el comercio local se pueda beneficiar. Eso en cuanto a las pymes, ¿no? Que es, en suma, es lo que nutre vuestra plataforma. Y para atraer al público final, o sea, al cliente, por ejemplo, programa de fidelización, ¿qué programas de captación tenéis? Primero, solo para matizar, no solo ofrecemos pymes, tenemos grandes compañías también vendiendo en Rakuten. Sí. Las pymes es lo que nos diferencia. Para el cliente no dejamos de ser de otro e-commerce, donde básicamente la gran ventaja es que ofrecemos una multiselección de muchísimos productos. Bajo todos ellos tenemos un programa de fidelización que llamamos Rakuten Super Puntos. En cada compra que el cliente realiza acumula puntos,
y esos puntos son igual a dinero que luego pueden utilizar para futuras compras. Como que tenemos un gran abanico de productos, vemos comportamientos que son los habituales de Rakuten, clientes que vienen a comprar un dispositivo móvil o una tablet, etcétera, etcétera, porque somos competitivos de precio, y con esos puntos que acumula, compra productos de primera necesidad. Y un solo entorno online comercial que te ofrezca tanto abanico de producto, y digo tanto hasta, sobre todo nosotros estamos funcionando muy con temas de gourmet y gastronomía, con selección de vinos, quesos, etcétera, etcétera, con lo cual unir toda esa categoría de productos bajo un mismo programa de fidelización genera un valor que actualmente es muy difícil de ofrecer. Porque de hecho una de las grandes preguntas seguramente que tendrá la gente aquí es ¿por qué Rakuten y no, por ejemplo, Amazon o otros marketplaces que hay en el mercado actual, ¿no? O sea que, aparte de, evidentemente, que vosotros tenéis el factor de pymes que no tienen los demás, ¿qué otro factor de valor añadido, podemos decir, aporta Rakuten? Hay algo muy único que he aprendido en Rakuten. No sé si tenéis experiencia o habéis trabajado con la cultura, con japoneses anteriormente. Estamos aquí para aprender. Bien. Los japoneses tienen, podría pasarme 3 días hablando de ellos, ¿no? Pero la realidad es que hay cosas que saben hacer muy bien. Y el servicio el servicio que pueden ofrecer los japoneses, las compañías con ese tipo de cultura, es inigualable. Nosotros pretendemos igualar ese tipo de condiciones de manera que el cliente se pueda ver beneficiado y pueda entender ese tipo de valor. A partir de aquí, como te decía, nosotros clasificamos los productos en 3 categorías distintas. Tenemos lo que sería electrónica y media. Media sería videojuegos, libros, etcétera. Sinceramente, este área no es nuestra prioridad, no es nuestro eje estratégico, porque creemos que aquí nos podemos diferenciar poco y aportar poco valor al mercado. Luego tenemos lo que llamaríamos los productos únicos, de tiendas únicas, que ofrecen un servicio muy especial. Y por otro lado, finalmente, lo que serían los productos commodity, que son los productos de primera necesidad que comprarías de manera recurrente. De nuevo, una plataforma que lo englobe todo no existe. Amazon en España no ofrece Gourmet, por ejemplo. eBay sigue siendo considerado una plataforma aún más de C2C, como mínimo a la marca, y la plataforma no tiene tanta flexibilidad como la nuestra. Hablo más del merchant, de todas maneras, pero esto al final lo que genera es una situación donde actualmente el 90% de los productos que se ofrecen en el mercado aún están en la calle. Si soy capaz de conseguir que estos productos, este servicio, esta proximidad de la experiencia de compra pueda pasar a ser digital, obviamente la oportunidad es enorme. En Rakuten, básicamente muchas veces diferenciamos nuestro modelo de la competencia con un concepto muy simple. La mayoría de competidores que tenemos, básicamente lo que muestran es un catálogo de producto, ¿no? Es un catálogo de producto, vas, compras, es como una gran vending machine en el centro de la ciudad, ¿no? Es un commodity. Nosotros, como centro comercial, trabajamos en lo que nosotros llamamos el discovery shopping o el social shopping, donde queremos que el cliente disfrute de la experiencia, no de comprar, sino ir de compras. Lo que eso requiere es mucha más riqueza de contenidos, con lo cual tenemos que trabajar muchísimo con el merchant para que el cliente puedas inspirar al cliente, puedas ofrecerle ideas mucho más allá de lo que ya sabía que quería comprar. Con lo cual, el comportamiento de compra que un cliente puede desarrollar a la hora de comprar en Rakuten comparando con otras plataformas es bastante distinto. Me quedó muchas ideas, pymes, la diferencia de productos que tenéis, vuestro modelo es distinto, el modelo de plataforma. Eso a nivel externo, pero a nivel interno, lo has comentado, ya lo has dejado caer, iba a ir por ahí. ¿Qué es trabajar en una empresa japonesa en el día a día? Siempre pongo una comparación, ¿no? Es casi cómica, pero cuando solía trabajar para compañías anglosajonas, una compañía anglosajona, cuando ve una oportunidad, sin pensárselo mucho, se tira, avanza a gran velocidad y sin freno. A medio camino se da cuenta que quizás se ha equivocado, que no era el camino adecuado, que se lo tendría que haber pensado, freno de mano, volver para atrás y cambiar de dirección. Bien, han ido muy rápido. Una compañía japonesa, habitualmente, cuando ve una oportunidad, no se tira, se lo piensa. Se lo piensa mucho. Lo analiza todo al detalle.
y no deja ningún elemento fuera de control. Pero cuando toman la decisión, ejecutando son apisonadoras. Y esta es la gran diferencia que le veo. A partir de aquí existen muchas anécdotas, lo puedo contar siempre. Me alarmé mucho la primera vez que asistí a una reunión en Japón y la mitad de la gente en la sala después de 4 horas, sí, duran 4 horas las reuniones, estaban durmiendo. Me dijeron que era normal, era aceptado culturalmente, con lo cual me tranquilicé. Suele suceder. Anécdotas como estas, muchísimas. Si alguien ha estado en Japón, si puede verificar este dato, sería de gran utilidad, pero, o si alguien ha trabajado ahí. Y, como has dicho, el modelo de expansión también va muy ligado a la cultura japonesa, ¿no? El modelo de expansión, entiendo que Rakuten en los distintos países que ha estado. ¿Cómo ha sido este modelo en Barcelona en concreto? O sea, bueno, Rakuten España. Muy distinto. Rakuten, de hecho, fuera de Asia, a veces nos conocen más como un venture capital por compradores que no como una compañía de e-commerce. Cuando Rakuten decidió expandirse a nivel internacional, ahora unos 4 años, en la mayoría de los casos lo hizo con M&A. Y compramos compañías como algunos conocéis, como Price Minister en Francia, Buy.com en Estados Unidos, Play.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de muy sonada que seguro que me preguntas recientemente. España. Pues ahora no te la pregunto. En España, Rakuten entró ahora 2 años, estuvo evaluando el mercado porque era un mercado mucho más interesante de lo que puede parecer para ellos. Y llegaron a la conclusión de que no había ninguna compañía que valiera la pena ser comprada, o porque estaban en ese momento extremadamente inflacionadas de precio, o porque no eran modelos de negocio sostenibles. Con lo cual decidieron hacer algo muy único, porque solo lo han hecho en Japón hasta ahora, que es empezar de cero. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Con lo cual, España es una apuesta segura para Rakuten desde el punto de vista de que su compromiso es firme, pero la metodología que estamos siguiendo para implementar Rakuten en España es totalmente única y obviamente nos están mirando a ver cómo lo estamos haciendo. No, por eso me interesa, porque realmente aquí, a pesar de ser, como no sé, podríamos decirlo, ¿no? Una franquicia en otro país, en realidad no, habéis creado una empresa como una empresa nueva y habéis como lo has dicho antes, como si fuera una startup, sin poder venderla y forrarte, evidentemente. Pero en ese sentido, ¿qué conceptos de startup has aplicado ahí como CEO? ¿Trabajar 20 horas cuenta? Bueno, eso es como emprendedor, pero sí. Como CEO siempre suelo decir, ¿no? Una de las cosas que siempre me gusta preguntar es, la vida de un CEO son 90% de tareas que no te gusta hacer, pero hay que hacer, y 10% las que sí que te gusta hacer. ¿Cuánto estás de acuerdo en esa afirmación? Yo lo que diría es que la figura que he tenido que cumplir este primer año en Rakuten ha sido muy polarizada. Por un lado, Rakuten, desde un punto de vista corporativo, es conocido como una gran compañía, con lo cual he tenido que asumir el papel como representante de la compañía delante de los medios, delante de distintos partners y proveedores, siendo consciente de la compañía a la que represento. Y ese es el trabajo que sinceramente menos me gusta hacer, que menos me aporta valor a corto plazo, ¿no? La realidad del día a día de lo que hemos estado ejecutando es totalmente distinta a lo que te puedes imaginar de un CEO de una compañía como esta. Estamos hablando de una compañía que estamos ahora mismo rozando los 30 empleados, donde trabajamos de manera salvaje, también muy desorganizadamente, pero de manera muy efectiva, con lo cual el día a día ha sido muy, muy, muy intenso. Hemos intentado aplicar He intentado aplicar los mecanismos que he podido en base a todo lo que he aprendido en compañías anteriores, pero también es cierto que lo que me he encontrado aquí desde un punto de vista de velocidad que hemos querido implementar ha sido totalmente distinto a lo que nunca había vivido hasta ahora. De hecho, como ya te he dicho, aparte de hablar de Rakuten, ahora nos gustaría un poco conocer más la persona, ¿no? Marc Vicente no solo como CEO de Rakuten, sino como empresario, o como emprendedor, como quieras llamarle. En ese sentido, ¿qué has aplicado de todas estas empresas a tu nuevo papel de CEO en una empresa que es como de nueva creación? ¿Cómo es un día a día en la vida de Marc Vicente ahora mismo? Y hay una frase que siempre utilizamos para definir un poco cuál es nuestra filosofía, que es get the things done o just do it. De la manera que me organizo es intentar quitarme de encima todo lo que se supone que debería hacer, pero que creo que no aporta valor, para centrarme en esas pocas cosas donde realmente generemos un gran valor a corto plazo.
¿Cómo me organizo? Mi día empieza el día siguiente a las 12 de la noche. El día siguiente a las 12 de la noche es cuando, y primero, invierto bastante tiempo en organizarme. Cuando paro, me siento, recapacito sobre cómo ha sido la organización del día y en base a qué he conseguido, en base a lo que me había preparado. Vuelvo a organizar mis prioridades para el siguiente día, de manera que puedo empezar la distinta jornada sabiendo exactamente lo que quiero conseguir. Incluso tengo gráficos para evaluar la consecución de éxito de todas mis tareas que evalúo cada día. Con el aspecto de la organización soy extremadamente riguroso. Creo que todo el tiempo que cualquier persona emplea en organizarse, aunque parece que a veces requiere de mucho tiempo, creo que a la larga tiene un retorno extremadamente positivo. Habitualmente con la mayoría de los equipos hacemos rondas de conversación de catch-up de qué está sucediendo a diario. Cada mañana son extremadamente cortas, 5 o 10 minutos. A partir de aquí cada uno se pone a operar de manera individual y al final del día volvemos a recopilar todo lo que hemos conseguido. Eso en cuanto a gestión de tiempo. De hecho, ¿tienes algún tip personal que puedas compartir que digas, yo uso esto y es la panacea para la productividad, ¿no? Algo que digas, algo diferencial. Excel. Mi equipo sabe que vivo del Excel y vivo en el Excel y lo utilizo para todo. Y el día que pueda hacer una presentación de PowerPoint en Excel probablemente también lo haré. Hay una idea de negocio aquí, ¿eh? O sea, si alguien se quiere lanzar. No, perfecto. Y en cuanto a gestión de equipo, porque has comentado que sí que hacéis como esta gestión, no sé si utilizáis metodologías ágiles, por ejemplo, o motivación, como hiciste en Akamon, no digo ya vestirte de Lemming o de otro personaje. Igual eso gustaría en una empresa japonesa, ¿eh? Pero ¿qué otras técnicas de motivación como CEO, como dirección utilizas? Estamos en una fase tan embrionaria para lo que sería el establecimiento de Rakuten, que desde un punto de vista de cuáles son las normas, cómo lo hacemos, cómo queremos implementar la estructura de equipo, la motivación, no hemos tenido tiempo aún de asentarlo, con lo cual utilizamos bastante el sentido común. Lo primero de todo es que cuando empezamos a trabajar en Rakuten, algo que tenía muy claro es que para cumplir nuestros objetivos teníamos que crear el mejor equipo de e-commerce que existía en nuestro mercado y fuera de nuestro mercado. Y por eso en algunos casos también he tenido que ir fuera a buscar cierta gente. Todo el mundo sabe que lo que seguro que trabajar en Rakuten implicaba era un ritmo salvaje, absolutamente salvaje. Es un ritmo que no todo el mundo ha sido capaz de aguantar, como suele suceder. Creo que lo que es más importante en este tipo de aspectos de motivación y dirección es, uno, ser extremadamente transparente. A veces lo soy desde un punto de vista no solo de dirección y de estrategia, sino incluso de los números. La mayoría, todos los empleados pueden ver cada día el P&L de la compañía, pueden ver cuando nos gastamos en marketing, en costes, etcétera, etcétera, con lo cual se genera una discusión que creo que es sana hasta cierto punto. Y más allá de la transparencia, tener siempre muy claro que lo que debemos hacer es remar todos en una misma dirección, pero siempre de manera muy salvaje. No existe el concepto de estoy esperando a, necesito hacer esto, tengo 7 prioridades más. Normalmente estamos aún en esa fase de si nos ocurre una idea y estamos 7 tíos todos locos para lanzar esa idea. Y normalmente lo que una compañía como Rakuten tardaría 2 meses, nosotros tardamos 7 minutos y lo hacemos, como llamamos nosotros, quick and dirty, pero funciona. Si quieres llamarlo mínimo producto viable para demostrar que sirve, me sirve. Es bastante real en base a la dinámica de lo que tenemos actualmente. Es más marketingiano llamarlo así, que no quick and dirty, pero... Y en ese sentido, otra de las cosas que también me gustaría preguntar es, no sé si en Rakuten tenéis la política de 20%, por ejemplo, para proyectos personales. Entiendo que no, siendo una compañía japonesa. Pero, y porque, bueno, después de 20 horas de trabajo, ¿quién quiere dedicarse a cosas personales? Pero, ¿tú has tenido algún proyecto personal que digas, esto ha triunfado en tal empresa, ya sea en Rakuten, ya sea en Akamon o en Spanner, algo que hayas tirado adelante y que quieras mostrarlo? Primero, quien trabaja en Rakuten no tiene vida personal ni proyectos personales. Creo que alguno de aquí te puede dar fe de ello. Luego tendremos que aplaudirle más fuerte todavía. Es que es la realidad.
por desgracia, actualmente el proyecto de Rakuten implica que no pueda dedicar prácticamente nada de mi tiempo a otros proyectos más allá de lo que sería Rakuten, aunque sí que he estado involucrado anteriormente o aún hoy en día en algunos otros proyectos. Por ejemplo, me gusta mucho el mundo académico y intento ayudar con ciertos centros académicos en establecer ciertos cursos, masterclass, etcétera, porque tengo la convicción de que la gente que tiene la oportunidad tiene hasta cierto punto la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones que vienen, y por eso intento dedicar algo de tiempo a estos aspectos. Luego he participado y he contribuido a algunos proyectos, algunos que he arrancado yo con algunos socios, en algunos otros que he hecho bastante mentoring, lo que es muy cómodo hacer mentoring porque das 4 días, te largas y ya se espabilarán. Estoy siendo cómico, obviamente. Pero he participado en muchos otros proyectos. De hecho, cuando estaba en Acamon, como que la dirección de Acamon son emprendedores desde hace muchísimo tiempo, siempre acabas vinculado en 7 proyectos al mismo tiempo. No sabes cómo ni por qué, pero siempre acabas colaborando con muchos otros proyectos. Pero la realidad de mi último año, aunque sí que me gustaría obviamente poderme dedicar a muchos proyectos y me gustaría que mucha gente lo pudiera hacer en mi compañía, es que no lo podemos hacer porque la dedicación que requiere tirar adelante este proyecto es extrema. Fantástico, gracias. Oye, para ir acabando, ya me gustaría entrar en un poco las preguntas más random, quizás, para que podamos conocer un poquito más el personaje que hay dentro de Marc Vicente, ¿no? Sobre todo, has comentado que tienes algunas iniciativas que has querido montar. De hecho, nos consta que tienes una pequeña startup. No sé si os quieres contar algo de ello. Tribiduel. Tribiduel es básicamente es una startup de juegos sociales, más concretamente enfocada en lo que sería una comunidad de trivial social, que por el momento no es mucho más que un producto muy bien desarrollado, y los socios que estamos en ello estamos valorando básicamente cómo continuar. No deja de ser algo que lo hemos utilizado para divertirnos unos cuantos amigos, aunque ha cogido una forma bastante interesante y tenemos que ver hasta dónde irá. Fantástico. Oye, una cosita, has mencionado también el tema del mentorado, ¿no? Que dices que estás haciendo de mentor. ¿Tú mismo has tenido algún mentor? ¿Qué crees de la figura de los mentores dentro del mundo de emprendeduría, que creo que es un papel muy crítico? Sí, he tenido varios mentores. Me considero muy afortunado y creo que he hecho muchas cosas de las que he hecho gracias a muchos de los mentores que me han apoyado. Pero también es cierto que creo que hay mucho mito, ¿no?, alrededor del concepto de mentor. Es muy, 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 muy difícil encontrar a un mentor que realmente te aporte lo que necesitas de la manera adecuada. No porque sea una persona brillante te va a aportar lo que requieres en ese momento. En el mentor tiene que haber una conexión profesional extrema, pero también tiene que haber una empatía emocional grande para que realmente pueda servir. Con lo cual yo sería muy cuidadoso a la hora de seleccionar mentores o a la hora de perseguir un mentor, porque conozco pocos casos donde una relación de mentoring tenga éxito cuando se ha querido forzar, y la mayoría de los casos de éxito que conocen es donde la relación de mentoring surgió de manera espontánea, básicamente. Y una de las cosas que estamos intentando importar, cuando he dicho antes que importábamos un pedacito de California aquí a Barcelona, a cualquier ciudad donde desplegamos la franquicia de Startup Grind, es la cultura del fracaso. Es algo que en Estados Unidos está muy desarrollado. La gente cree que el fracaso es el camino para el suceso y que si no tienes fracaso no tienes credibilidad. En ese sentido, bueno, a mí me ha costado mucho y no he encontrado nada en tu currículum, voy a ser sincero, pero no sé si tú puedes compartirnos algún fracaso personal que digas, oye, yo la he cagado aquí, no lo hagáis. Personal no, porque no acabaría. Profesional, unos cuantos. Profesional. Sí, uno muy claro del cual me acuerdo muchísimo. En mis primeros 3 años en lastminute.com estaba muy contento, quería un nuevo reto. Me ofrecieron ir a trabajar a Londres, donde tendría la oportunidad para mí, para trabajar con un montón de profesionales con los cuales me apetecía mucho trabajar, además que trabajar desde la central, donde se supone que todas las ideas se gestionaban. Cuando me fui para allá 22, 23 años aproximadamente, dejé de vivir con mis padres, todo nuevo. Llegué allí y el trabajo no me gustaba. Fue un fracaso total dejar un
estaba trabajando en Lastminute.com en España, me ofrecieron ser director de ventas y marketing de aquí en ese momento, con esa edad, que era bastante curioso. Y decidí dejarlo todo para coger una oportunidad en la central y no me gustó absolutamente nada el proyecto. Lo que hice y lo que creo que se debe hacer en este caso es cargarme de paciencia. Esperé un año, me surgió una nueva oportunidad en ese caso, interna, hice el cambio y a partir de aquí estuve encantado. O sea, al mismo tiempo que considero que se tiene que salir de la zona de confort, tomar riesgos, moverte rápido, también es muy importante saber en qué momento debes ser paciente para conseguir lo que quieres. Fantástico. Oye, para ir acabando, 4 preguntas rápidas, ¿vale? Pregunta-respuesta. Un consejo que te hayan dado que te haya servido mucho. Lo diré en inglés. Forget politics, get your P&L done and things will happen. Un grupo de música. Sabemos que eres... Snow Patrol. Snow Patrol. Un libro. Círculo de Innovación. Tom Peters. Trabajando incluso cuando le... Y finalmente, para acabando, hemos empezado con quesos. Un tipo de queso. Rocafort. Muchas gracias, Marc. Bueno, un fuerte aplauso. Si puedes levantar. Saludo japonés. Vamos. ¿Antes? Hola, ahora sí. Sé que algunos de vosotros súper interesantes, mucho más interesantes que algunas de las que he hecho yo, pero si queréis preguntar, vamos a hacer una ronda ahora de 4 o 5 preguntas y luego pasamos ya al networking, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere empezar? Carlos. No sé si estuvisteis el día de la presentación, pero Carlos era nuestro azafato, entre otras cosas, y lo hace muy bien. Hola. Hola, Marc. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Alex. Mi nombre es Jonathan, soy de Instagram y la pregunta que te quería hacer es sobre el proceso comercial. Si nos puedes contar un poquito más en detalle vuestra adquisición, porque apuntan a pymes y estoy convencido que la propuesta de valor es súper atractiva en este momento, pero no creo que asocien esa propuesta de valor las pymes, digamos gran porcentaje, con Rakuten. Entonces, hola, soy Raquel, te llamo Rakuten. ¿Cómo va eso? ¿Llamadas en frío, SMS, más o menos cómo se manejan? Lo que me gustaría es... ¿Dónde está Carlos? Se ha ido, lástima. Porque hace un momento estaba Carlos por aquí, que es uno de las personas de nuestro equipo que precisamente se dedica a contactar en frío a las tiendas y él te hubiera podido dar su propia versión. Como he comentado antes, en realidad, ¿me podéis escuchar o perfecto? Como he dicho, puedo gritar mucho. Como he comentado antes, años antes y nos volvió a hacer un gran favor, que le demostró a las tiendas que en realidad no era su proveedor únicamente, sino también su competidor. Normalmente el concepto de marketplace lo entienden. El concepto de nunca voy a vender nada por mí mismo, solo venderás tú, lo único que haré es ayudarte, lo entienden perfectamente. Y luego hay algo en Rakuten muy único que es lo que normalmente acaba de convencer a absolutamente todos los players, sean pymes o no sean pymes. Más allá de lo que es la propia plataforma tecnológica, Rakuten asigna a un asesor específico para cada tienda. Lo que llamamos los ECCs, E-Commerce Consultants. Son perfiles
fácilmente confundibles con un account manager, pero son muy distintos, son perfiles muy completos que pueden gestionar un e-commerce en todas sus variedades técnicas, pasa a formar parte del equipo de esa tienda. Con lo cual, existe un componente de formación que es extremadamente básico, porque muchas veces hablamos con gente que no sabe cómo enviar los pedidos, no tiene ni siquiera un catálogo, las imágenes, la plataforma para conectarla. El hecho de que tengan un asesor a su lado que les ayude, de que les forme, de que les dé todas las pistas, cómo generar una oferta, cómo promocionar una imagen, etcétera, 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 eso no lo hace absolutamente nadie, es lo que más valor genera y lo que más nos ayuda a convencer a las tiendas para que entren a vender con nosotros. Para nosotros, la realidad es que las pequeñas tiendas son las que mejor nos funcionan. Porque las pequeñas tiendas son las que tienen la capacidad de personalizar suficientemente su boutique, en lo que sería Rakuten, para hacerla única y que básicamente el cliente la encuentre muy distinta a cualquier otra propuesta que existe en el mercado. De hecho, en Rakuten Japón, el producto más vendido es un champú. Y venden millones al día. Millones. Y la tienda era una tienda de un fabricante local de champús que tenía una tienda en la calle, y un día en el año 1998 decidió entrarse en ese marketplace. Pues actualmente ese fabricante de champús, solo vendiendo en Rakuten, está en el top 15 de los e-commerce presidentes de Japón, solo vendiendo champú en Rakuten. Esa dinámica que nos parece tan extraña existe, y es lo que queremos implementar. Obviamente trabajamos con otros operadores, como Casas del Libro, donde aquí sí que requieres, por ejemplo, de tener mucha más capacidad de negociación, donde lo que tienes es algo mucho más simple, etcétera, etcétera. Y cuando hables con estos operadores, ellos saben que es un marketplace. Básicamente, para ellos somos un canal de distribución adicional, donde sí que les podemos, a todos buscan el valor de poder vender los productos fuera de nuestro territorio, fuera de España. Es algo que ahora aún no se puede realizar en el marketplace de Rakuten, pero muy pronto cualquier tienda que esté en nuestro centro comercial automáticamente podrá vender en cualquier otro de los mercados que estamos en Europa. Y no hace falta decir que para todas las tiendas, por ejemplo, locales, quesos, vinos, productos gourmet, jamón español, etcétera, etcétera, la capacidad de que nosotros les facilitemos toda la logística para enviar los productos fuera de nuestro mercado es extremadamente atractivo para ellos. No sé si me necesito dar. Era sobre todo lo que habías hablado de la captación de tiendas, pues sencillo básicamente porque teníais un canal, digamos, que era offline, o sea, digamos, todos los periódicos os hicieron muchísima publicidad. Si no hubierais tenido los periódicos, ¿qué estrategia hubierais utilizado para captar esas tiendas? La misma que utilizamos ahora, cuidado. Que sea fácil, porque al principio generamos interés en el mercado, no significa que no tengamos y no hemos requerido tener una potente fuerza comercial que tiene que contactar a puerta fría a las tiendas y debe tener las ideas muy claras de lo que debemos hacer. Y es lo que tenemos. Tenemos un equipo de lo que llamamos GETs, más conocido como Hunters, que analiza nuestras necesidades en base al producto que queremos distribuir, donde podemos generar valor, donde podemos ser más competitivos. A partir de aquí contactan a puerta fría a las tiendas con un discurso muy claro en base a lo que somos, en base a lo que les podemos ofrecer, y lo que normalmente funciona muy bien, o lo que es lo que más valoran, o lo que están acostumbrados son dos cosas. Uno, en Rakuten no hay permanencia. Tú entras, si te funciona te quedas, si no te funciona no te quedas, con lo cual solo lo que invertirás es tu tiempo, y esto obviamente de entrada ya genera confianza, o quita un miedo de encima. Y dos es el coste. Hoy estábamos hablando de las plataformas, el coste que tienen, de los plugins, de Magentos, etcétera, etcétera. La realidad es que para alguien que no esté en el entorno digital y que quiera entrar en el entorno digital, actualmente no es fácil. Compañías como nosotros, y mucho más allá de la tecnología, podéis tener una plataforma fantástica como un Magento, os va a prestar, pero es que luego vais a tener que competir con mi equipo, que son matemáticos, para el entorno de marketing. El marketing en el entorno de compañías digitales como nosotros es muy sofisticado. ¿Qué te ofrecen? Por lo cual, el dinero, el esfuerzo que te vas a tener que dedicar es muchísimo. Para estas compañías le ofrecemos una entrada a un precio bajísimo
a una plataforma de calidad cuya conversión de venta probablemente va a ser más alta de la que ellos podrán conseguir, y como que nuestro objetivo es básicamente generar valor win-win con ellos, lo que hacemos es adaptarnos a las comisiones que ellos pueden pagar para quedarnos una proporción que creamos que sea justa sin destruir su propio negocio, obviamente. Cuando el discurso es directo y te enfocas a lo que realmente son sus necesidades, es muy fácil, porque realmente hay ciertos entornos de pequeña tienda no digitalizada que están desapareciendo y lo están pasando muy, pero que muy mal. Y es lo que va a suceder, no nos engañemos, porque eso es lo que ha sucedido en la mayoría de los mercados. Bienvenidos, esto es Amazon, es la realidad. Estas tiendas saben perfectamente lo que deben hacer, pero no saben cómo hacerlo. Una plataforma como Rakuten se lo pone en bandeja. ¿Cuánto tiempo puede dedicar un comercial de fotografía a una tienda? O sea, a cerrar. Si se puede. De medias, sí, te lo puedo explicar. Básicamente, de medias se requieren una llamada como a 7, 2 emails cruzados, y no creo que se invierta más, unos 27 minutos de conversación aproximadamente. Eso es lo que se requiere de media. Bueno, si alguien quiere hacer una última pregunta, haremos una última pregunta y ya pasamos a... Una última pregunta, no. Dos cosas. Tema de gastos de envío. No sé cómo lo lleváis ahora. Cuando el pedido es de más de una tienda, son 2 gastos de envío. Y segunda, ¿presionáis a los clientes por el tema precio? Porque en e-commerce se vende si tienes precio bien. Si no, complicado el vídeo no lo tienes. Entonces, 2 cosas. Primera pregunta. La logística es gestionada por el propio vendedor. Nosotros le ayudamos si necesitan acuerdos, si necesitan lo que sea, pero la gestiona ella. Por lo cual, si realizas 2 compras de 2 vendedores distintos, te tendrán 2 paquetes distintos. Lo que no significa es que no lo hagas en la pasarela de pago, lo haces en una sola transacción. Pero básicamente te llegarán a los sitios distintos. ¿Cuándo cambiará eso? Cuando nosotros tengamos un warehouse donde hagamos stocking de producto, y primero el merchant me lo envía a mí y nosotros se lo distribuíamos al cliente, que es lo que hace Amazon. Ese es un siguiente paso de nuestra evolución que vamos a desarrollar, pero no puedo dar timings. La segunda pregunta es si efectivamente el precio es un factor extremadamente importante en la toma de decisiones de algunos productos, especialmente los de high-tech y media, y trabajamos con las tiendas, de la mano de las tiendas y con los fabricantes. Como he dicho, no vendemos nada directamente, pero lo que no significa es que no colaboremos con los fabricantes para utilizar todo nuestro abanico de tiendas y con su volumen negociar condiciones y precios específicos para ellos. Hay muchos otros productos en los que el precio no es un factor tan condicionante. Por ejemplo, cuando hablas de decoración, ahí lo clave es el contenido, la página, la confianza de la tienda, las condiciones, etc. Cuando vendes un Samsung Galaxy S5, el ganador es el más barato. Eso es evidente. Y está en Rakuten. Vale. Muchas gracias, Marc. Bueno, como ya he dicho antes, vamos a ponernos de